Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial a AEC en Templo Humano Jairo. Y hoy estoy grabando un podcast que es no tanto un podcast, sino es un conversatorio que tuve por WhatsApp con la Barca del Sol o Alejandro Useche, astrólogo venezolano, actualmente está residiendo en Chile, con el cual compartimos o me compartió realmente unas apreciaciones bien interesantes a una inquietud que en estos días a raíz de, bueno, hay varias publicaciones que hemos compartido en redes sociales surgió. Entonces se me hizo interesante compartir los audios que Alejandro me hizo a bien llegar. Obviamente le pedí autorización si lo consideraba oportuno compartirlos y eso es lo que te voy a compartir en este episodio especial del podcast Así de Simple. Hola Alejandro, ¿cómo vas? Es que, bueno, estos días he estado ahí como compartiendo algunos temas en Facebook y pues siempre tus comentarios son bastante generosos, amplios y pues da mucho gusto leerte. Es que ese tema de magia astrológica, pues tú como bien lo dices, hoy en día hay una mezcla de términos impresionantes de todo, o sea, astrología con tarot, con energías, bueno, todo eso que sabemos que se maneja. Pero también, digamos, el tema de la magia astrológica, pues yo es algo que he estado como dándome la oportunidad de observar, de mirar estos últimos meses. Yo con Néstor Echarte hice un curso de los nodos lunares, magia astrológica. Y básicamente lo que él hace es, pues, intencionar, por ejemplo, piedras o esencias, aceites con ciertos grados del zodiaco y en teoría eso activaría algunos puntos de nuestra carta, como para minimizar, maximizar o potenciar aspectos. Sí, es más o menos algo muy parecido a la teoría de gemoastrología, de que una gema es asociada a un punto del zodiaco y eso te activa o te minimiza un aspecto. Entonces, ese ejercicio a mí me resuena un poquito, independientemente de si sea magia o no sea magia, si funciona o no funciona. Digamos, mi parte racional lo entiende, porque es hacer PNL, es una programación del subconsciente basado en un discurso medio lógico, racional, psicomágico, más o menos. Y algo que estoy ahorita precisamente trabajando con el nuevo software es activar puntos de la carta por medio de tránsitos de la rueda. Por eso el otro día yo te preguntaba a ti de la rueda de la fortuna y la parte del espíritu. Yo no había caído en cuenta precisamente eso, que son la rueda, digamos, rueda y parte son lo mismo, invertidos para nacimiento nocturno y diurno. Entonces, hoy preciso estoy terminando una actualización del software donde calculo los retornos de las ruedas. Por ahora solo es a nivel eclíptico, ¿no? De pronto más adelante lo hacemos ascensional. Pero eso es muy chévere porque, pues obviamente el retorno, los retornos del sol es una vez al año, los retornos de las ruedas es cada 24 horas. Entonces, ese momento serviría como para intencionar algo y a eso yo pensaba llamarlo magia astrológica, psicomagia, pero es que es como volver a caer en el mismo concepto, ¿no? Entonces, yo no sé qué nombre se te puede ocurrir o si se te ocurre un nombre como para trabajar eso, aunque yo soy consciente que pues el de magia es como el más seductor, que realmente pues yo como lo veo es un tema de programación del subconsciente. Cuéntame qué opinas. Un abrazo, bye bye. Hola Jairo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, agradable escucharte. Gracias por ese feedback tan bien generoso, muy positivo que has compartido sobre, bueno, algunas de mis intervenciones en estos grupos de astrología en las redes. Bueno, no trata de poner algún grano de arena que sea constructivo. Y bueno, sí, concuerdo con lo que dices sobre a veces esa mezcolanza de términos que a veces para muchas personas puede ser muy confuso porque se utilizan a veces indistintamente, casi como que intercambiables o como que comparten terreno están colindando, pero a veces de un modo donde como no hay una base, no sé, conceptual, como clara, entonces genera mucha confusión. Entonces sí, aunque algunas de estos términos se puedan relacionar o pueden dialogar entre sí, siempre es bueno tener como algunas herramientas, algunas bases, ¿verdad? Como para
diferenciarlo lo más posible. Y una vez que ya los diferenciaste, entonces puedes ponerlos en relación, los puedes poner a interactuar. Claro, claro, me hablas, por ejemplo, de la acción de intencionar piedras, esencias, con un, por ejemplo, un grado del zodíaco. Y me comentas un poco que algunos lo han llamado magia astrológica, o que tú lo llamas así, o que se podría considerar en esos términos que de algún modo es magia, que quizás en algún nivel, de un modo más objetivo, sea programación neurolingüística. Bueno, es un tema que es difícil así como comprimir en un audio, pero dicho de un modo muy, muy simple, pero creo que útil, eficiente. Si tú tuvieras que resumir prácticamente todas las propuestas de cuál es el concepto de magia, según las distintas ramas de la antropología, de la etnología, de la historia de las religiones, etcétera, mira, prácticamente todos coinciden en que magia es un conjunto de prácticas que consisten en, am, digamos, en la que el mago, utilizando, manipulando objetos, por ejemplo, eso, una piedra que se considera sagrada o mágica, manipulando cualquier elemento tangible, la rama de un árbol, las hojas de un árbol específico, una harina de trigo que tú vas a esparcir, una vela, o la cera de la vela que vas a ir derritiendo, o un esquema, un diagrama que tú vas a dibujar en el piso, o un altar, o una escultura, o una figura, o un muñeco, cualquier cosa que sea física. Eso, una esencia, una piedra, una gema, cualquier cosa que sea física. Entonces tú la manipulas. La manipulas a través de acciones rituales que no necesariamente, donde no necesariamente intervienen palabras, sino acciones rituales. ¿Ok? Algunas como dramáticas, como si fuera una obra de teatro, y otras simplemente son acciones rituales manuales, donde tú vas realizando cosas con esos objetos y materiales y las vas, gracias a eso, estás buscando una finalidad, ¿no? Y también puedes combinarla con palabras, palabras reconocibles, palabras mágicas o con sonidos mágicos. Y también existe la magia que no utiliza objetos ni ningún tipo de material físico, sino solamente sonidos mágicos o palabras. Entonces, ya sea que utilice sonidos, palabras o manipulación de objetos, o de cualquier elemento que tú lo puedas tocar, el mago manipula eso, la palabra, el sonido o los objetos, para gobernar sobre los cuatro elementos y sobre la naturaleza, para que ésta responda a su voluntad y de algún modo entonces incidir en el destino, de algún modo modificar el destino. Eso es básicamente todos los historiadores de las religiones, antropólogos, etnólogos, simbólogos, la mayoría, como el 90% está de acuerdo en que básicamente eso es lo que se llama magia desde la antigüedad, ¿ves? Tú haces esos dos tipos de manipulaciones, ¿no? Oral o manual, y manual a veces utilizando el espacio para tú ejercer como mago una influencia sobre el mundo fenomenológico, sobre el mundo manifestado, que a veces es representado por los cuatro elementos porque se concebía que todo estaba compuesto por los cuatro elementos. Eso básicamente es el concepto de magia que tú puedes aplicar a los actuales aborígenes australianos en Oceanía, o a los indígenas colombianos o venezolanos actuales, o lo puedes aplicar a la magia mesopotámica de el tercer milenio antes de Cristo. Entonces, eso por un lado. Entonces, claro, intencionar piedras o esencias, como tú me estás comentando, con un grado del zodíaco o con un planeta o con cualquier indicador astrológico, sí.
Sí, realmente tomando en cuenta lo que te comenté en el audio anterior, se puede considerar magia. Sí, sin duda. Por lo menos digamos, los elementos básicos están allí. Y claro, o sea que uno, depende de cómo tú expreses eso, si lo expresas en términos antiguos o con palabras e ideas más modernas. Igual lo que tú quieres es incidir en tu propia realidad física, psicológica, espiritual, o en tus sucesos, en tus acontecimientos, en tu destino. Y ahí los términos tú los pones, ¿no? Pero esa es básicamente la misma idea, sí que sería magia. Entonces, claro, no es estrictamente astrología, sino que es magia que utiliza la astrología como una función ancilar, que es una especie como de herramienta o de función auxiliar, también se puede llamar, pero realmente se llama función ancilar, ¿ves? Tú se vale de la astrología, usa el lenguaje astrológico para finalidades mágicas. Em, y bien, eso sucede porque simplemente se la apropia, ¿eh? Entonces hay unas acciones mágicas, hay un propósito mágico, y entonces yo me valgo de elementos astrológicos, indicadores astrológicos. ¿Ves? Ahora, otra cosa es, por ejemplo, lo que estás comentando sobre intencionar tránsitos de un planeta cualquiera, de la rueda de la fortuna, etcétera. Te voy a comentar cómo yo lo veo, ¿no? Y por qué lo veo, qué criterios utilizo como para verlo de esa manera. Em, ya eso no es, ya ahí creo que uno se sale del campo propiamente mágico y regresas al campo astrológico, porque básicamente eso es astrología lectiva, que es una astrología bastante antigua realmente. Uno cree que no, pero realmente es bastante antigua. Hay buenos documentos conservados de esta más llamarla rama de la astrología, que es la astrología lectiva. Entonces, claro, si lo expresáramos en términos más o menos modernos, es como pensar que esos tránsitos, sea de la rueda, sea de la Luna, Marte, Plutón, Saturno, etcétera, son como estructuras disponibles, de estructuras destinales que están a tu disposición, ¿no? Este, y entonces ahí es como, y ahí sería intencionar esas estructuras disponibles. Yo sé que tal día o de tal hora a tal hora o en tal semana va a haber tal tránsito, y utilizando esas técnicas vamos allá, predictivas, le doy más bien, utilizo unos procedimientos de astrología electiva, porque sé que son momentos propicios para tomar conciencia de esto, realizar tal tipo de acciones, vamos a llamarlo intencionar ese tránsito como para sacarle el máximo provecho, porque hay una estructura allí que está, que propicia tal o cual cosa, y entonces uno dice, bueno, conociendo hacia dónde inclina, qué es lo que está a disposición gracias a ese tránsito. Entonces yo electivamente sigo estos procedimientos para intencionarlo. Entonces, bueno, claro, yo creo que allí ya no es propiamente magia, sino que es, además que no hay, al menos que haya personas en particular que lo combinen. Pero así como lo estás explicando, no tendría nada que ver con magia, sino con astrología. Este, eh, Al menos que la persona emplee sonidos mágicos, sonidos vocálicos mágicos, hechizos o conjuros o sortilegios específicos, o que haga manipulación de materiales o del espacio en el marco de un ritual sagrado, ¿verdad? Y que ese ritual tenga su estructura, sus pasos, tú sabes, ya haces tu ritual y tal, y ahí estás ya entonces combinándolo con magia, ¿no? Para intencionar ese tránsito. Pero si es una toma de conciencia, si es una identificación del momento propicio y hay un proceso, por ejemplo, de imaginación activa o de visualización o de... es más un trabajo como interno, de meditación también puede ser, ya ahí escapa, me parece a mí, en sentido estricto, de la magia y es astrología. Y bueno, claro, ahí tú puedes tomar en cuenta cualquier tipo de tránsito, ¿no? ¿Verdad? De la Luna, de Marte, Júpiter, de
Hay quienes tomarán en cuenta los transpersonales o no, de Quirón, no sé. Y entonces tú me comentas sobre la rueda de la fortuna. Sí, bueno, me parece súper interesante esto que te comentaba, trataba de explicarte el otro día sobre rueda diurna nocturna y que al final, bueno, son como una cara es la rueda de la fortuna y la otra cara es la parte del espíritu. Es lo mismo, solo que bueno, dependiendo de cómo tú lo estás calculando, ¿ves? Entonces, claro, en el método de Wendell Polish, que es el que retoma el sistema GR, uno siempre grafica la diurna, ¿ves? Pero si efectivamente tú naciste en el día, ¿verdad? Y pones tu rueda diurna, igual te tocaba esa, ¿no? Según la tradición, pero si graficas ¿dónde que te caería la rueda nocturna, aunque no hayas nacido de noche? Esa está la parte del espíritu. Y lo mismo, pero a la inversa sucede si naciste de noche. Entonces, donde tú estás colocando la rueda de la fortuna es la parte del espíritu, ¿ves? Y si tú graficaras la rueda de la fortuna nocturna, porque naciste de noche y quieres seguir la tradición, ahí te des tu rueda de la fortuna. Entonces, igual, son como las dos monedas las dos caras de la misma moneda. Y creo que coincidimos en lo esencial, en más o menos en qué se diferencian las dos, la rueda de la fortuna y la parte del espíritu. Las dos me parecen súper, súper útiles. Entonces tú me comentas sobre por ejemplo, intencionar un tránsito de la rueda, que como tú dices, es súper rápido, porque en un día hace su revolución. Mira, yo en particular te comento a modo un poco más personal, que yo durante muchos años llevo trabajando los tránsitos de la rueda. O sea, llevo trabajando tránsitos de cualquier planeta en el cielo, cualquier planeta promesor, aspectando a la rueda, y los tránsitos de la rueda como tal, es decir, la rueda como promesor, la rueda que puede activar o hacer aspecto con cualquier elemento natal, ¿no? Que bueno, que es súper rápida, ¿no? Como tú dices, porque creo que cada 4 minutos exacto de reloj es 1 grado, eso es rapidísimo. Entonces, y yo me he dado cuenta que siguiendo las leyes de tránsito que manejaba Polish y que sistematizó y las llamó como tales leyes de tránsitos, el sistema GR que lo usa también el CEAF en Venezuela. este, Recuerda que según ese criterio, esa metodología astrológica, cuando un planeta transita una casa cuya cúspide está en un signo que rige, activa la casa. Y yo me he dado cuenta que realmente es un momento muy particular, o sea, que se cumple cuando la rueda de la fortuna justamente ingresa en la casa cuya cúspide está en Virgo, que es donde se domicila la rueda de la fortuna. Y bueno, yo hice montones de experimentos con eso en mi carta y en cartas de allegados y después, claro, cuando comencé a trabajar en asesoría astrológica, tuve la oportunidad, en algunos casos, no en todos, porque a veces uno hace una lectura de la carta natal, etcétera, pero cuando se trabajaba, por ejemplo, con tránsitos, etcétera, o tenía sucesos o listas de sucesos, era muy interesante lo que tú podías sacar tomando en cuenta la rueda de la fortuna en tránsito. Y pude corroborar un poco eso, pude verlo realmente en sucesos, ¿no? Entonces es como un momento especial. Si tú lo vieras de un modo no sé, más espiritual, por poner una palabra general, si la rueda de la fortuna es la gracia divina, imagínate que todos los días, la gracia divina está actuando en algún punto de tu carta. Porque como es tan rápida, va actuando, va haciendo aspectos con distintos elementos de tu carta. Y se cumplen, cuando se cumple alguna de las leyes de tránsito, genera sucesos. Pero hay un momento especial que es cuando activa la casa cuya cúspide está en Virgo. Entonces todos los días eso, ¿entiendes? Ocurre. Todos los días eso ocurre. Y va a llamarlo un poco en tus términos, es un momento mágico. Y yo lo vamos a decir usando también tus propios términos, intencionado. Es decir, ok, ya yo sé de que tal hora, mi casa tal va a estar activa porque la rueda va a estar transitándolo y toma en cuenta que ya 3 grados antes, siguiendo la misma metodología de Polish, ya está ingresando y se considera que el punto planetario está manifestándose en la casa siguiente. Entonces ya 3 grados antes de esa cúspide que está en Virgo, ya como que comienza ese momento propicio, ¿verdad?
y me ha sido muy, muy provechoso, ha sido muy, muy interesante las experiencias que he vivido, las cosas que puedes ir usando tus términos intencionados, empleándose a rueda de la fortuna cuando transitas a casa, estupendo. Entonces, claro, pero llamarlo magia, no sé. Sí, estoy de acuerdo contigo de que una terminología que dé buen marketing, al final creo que es importante por el marketing en sí mismo, para que funcione el producto, lo que tú estás ofreciendo a los consumidores, a los usuarios. Y también a veces también estos términos que tienen marketing son como muy fáciles de entender, la gente lo agarra, aunque no sean muy correctos. Quizás tú dices, bueno, realmente magia, no, no, eso no es magia, pero la gente como que entiende al final lo que tú quieres decir y tiene como esa aura, esa cosa especial. Bueno, este fue el conversatorio que surgió con la Barca del Sol, Alejandro Useche. Unas apreciaciones bien interesantes a tener presentes y realmente pues esto, alcancé a mencionarlo en alguna parte al comienzo, viene de un ejercicio que en los últimos 2 años he estado como trabajando muy consciente desde el punto de vista astrológico y son los tránsitos como gatillos para la toma de conciencia. Esto amerita pues un poco más de desarrollo, pero es algo que ya tengo muy claro y que de alguna forma obviamente he facilitado mucho con el actual software que estoy desarrollando, el AstroAquarium, y más precisamente con 2 módulos, el módulo AstroPack y el módulo AstroData. Entonces, valga la oportunidad, si te interesa conocer estas herramientas, aquí adjunto al podcast voy a dejar los enlaces a la página Software Astrología, donde puedes encontrar la herramienta que menciono y eventualmente también aquí en el podcast ya hablaremos un poquito más del alcance de esta aplicación astrológica. Igualmente voy a dejar adjunto los enlaces de Alejandro si alguien quiere contactarlo, seguirlo, tanto en Instagram como en Facebook, adjunto en este podcast los encuentras. Hasta una próxima oportunidad. Bye bye.